Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Vamos con hoy, que me parece un día muy interesante para tenerte, Diego, por todo lo que está aconteciendo y por la temática que tiene que ver con gestión de proyectos, una manera de administrar la actividad empresarial. La realidad es que en el contexto actual, primero, ¿qué es la gestión de proyectos? ¿Existe la posibilidad en este contexto actual de gestionar proyectos? Contame, Diego. Bueno, Alejandra, la dinámica actual de los negocios sin duda requiere redefinir la manera de encuadrarlos desde el centro de decisión de una empresa. Luego de la crisis financiera ocurrida en Estados Unidos en el 2008, apareció con mucha fuerza, no porque no existía anteriormente, sino porque cobró mucha fuerza y valor a partir de ese momento, el concepto de gobierno corporativo. Sí. El gobierno corporativo, para ponernos en situación y saber bien qué significa, es el conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Sabemos que una empresa, básicamente una sociedad comercial, al menos hablando de la Argentina, tiene un órgano de administración. Generalmente, supongamos que hablamos del tipo social de las sociedades anónimas, es el directorio, que tiene a su cargo llevar adelante todos los actos de administración social, y un órgano de gobierno, que son los socios, los accionistas, siguiendo con el ejemplo de la sociedad anónima, que son los que toman las decisiones de marcha de los negocios de la sociedad, básicamente delegados en el directorio. Sí. Este conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de la sociedad y de los órganos de gobierno de una empresa, básicamente establece las relaciones entre el órgano de administración, los accionistas y el nivel gerencial más alto en el organigrama social. Bien. Incluyendo obviamente el resto de las partes interesadas, ¿no? Por supuesto. Sí. Y establece las reglas por las cuales se rige el proceso de toma de decisiones en una empresa para asegurar la generación de valor. Esto no es algo hipotético, ni te traigo un tema que ocurre, digamos, ocasionalmente en algún tipo de empresa en particular, sino que es algo que nosotros trabajamos y gestionamos para que se dé a todo nivel en las empresas. No importa el tamaño, el tiempo, los años que hace que está en el mercado, y ninguno de esos detalles que no me parecen relevantes a la hora de poder organizar una compañía de una manera seria y profesional. ¿Sí? Las normas más específicas del gobierno corporativo, para generar una somera idea sobre el tema, son las que regulan internamente el proceso de toma de decisiones y el plan estratégico que tiene que tener toda compañía para llevar adelante sus negocios, el control de operaciones y dirección, el cumplimiento normativo compliance. Recordarás que tuvimos un programa específico de esto, nosotros, y la relación y funcionamiento de los distintos órganos sociales. Ahora, vos podrías decir con razón que todo esto apunta específicamente a grandes empresas, ¿no? Y de hecho son generalmente las grandes empresas las que adoptan esta modalidad de operación. No, creo que erróneamente son solo las grandes empresas. Creo que desde el basamento de cualquier tipo de empresa hasta un microemprendimiento pequeño, lo más pequeño, una pyme, tiene que tener estas características. Personalmente considero que todos la tienen que tener. Sí, todo tipo de empresa debería trabajar en este concepto, porque perfectamente puede adaptarse a cualquier estructura, incluyendo también una empresa familiar. Claro. Que tiene problemáticas que son muy específicas, pero que condicionan su funcionamiento y su permanencia en el tiempo. Exacto. Me encantaría hablar de empresas familiares, ¿no? Es un tema que me apasiona, pero
pero bueno, no nos da el tiempo ahora. Bueno, pero estaría bueno hablar un día de la temática empresas familiares. Pero decime algunas de las características por las cuales te encanta o por lo cual te gustaría hablar en algún momento y profundizar. Básicamente se ha trabajado y se ha estudiado mucho el tema de las empresas familiares. Digo, poniéndolo en contexto de lo que estamos hablando, muchas veces se piensa que la empresa familiar generalmente está creada por la madre o el padre de familia, ¿sí? Y que probablemente cuando los hijos alcancen una edad ya madura, en condiciones de trabajar, se vayan incluyendo en esa empresa familiar de a poco, de manera generalmente desordenada. Si además toda la familia participa en el proceso empresario, padre, madre e hijos, la tendencia es que los problemas de la empresa se puedan trasladar a la familia, claro. Los problemas de la familia se puedan trasladar a la empresa. ¿Sí? Y eso condiciona mucho el funcionamiento de este tipo de... Y aparte también hay otro tema, pienso. Cuando una de las generaciones, abuelo, hijo, a sus propios hijos, ¿no? Entonces, cuando una de estas generaciones no desea llevar a cabo esa empresa, o no desea continuar, o no es lo que realmente ama. Los otros días me pasó que un hombre capo en laboratorios dejó destinado un laboratorio muy importante a su hijo. Y su hijo ahora no sabe qué hacer en realidad porque es filósofo y ama la filosofía. Entonces está delegando en personas que están, en cierto modo, tomando de una manera un poco triste esta empresa. Algo de todo esto que te estoy diciendo creo que tiene que ver, es un funcionamiento de algo que está pasando hoy en día con una persona y de una empresa familiar. Es un excelente ejemplo, y de hecho, probablemente al final, ensamblando toda la charla que vamos a tener sobre este tema, nos vamos a dar cuenta que lo que le pasa a la persona que vos comentás, le pasa a mucha gente, pero por un error conceptual muy importante. Porque hay distintas maneras de participar en una empresa, considero una empresa familiar, y no necesariamente involucrándose en el día a día y el funcionamiento de la empresa. Claro. Uno puede tener distintos roles, y el error principal que se comete es de no generar cuerpos técnicos que puedan administrar la empresa con prescindencia de lo que puede hacer el dueño, el accionista, el dueño de la compañía. El dueño puede trabajar de dueño, pero no necesariamente el dueño tiene que estar involucrado en todos los aspectos de la vida social. Textual. Probablemente sí tomar decisiones que son críticas, pero es más, te diría que hasta se puede compatibilizar la vocación filosófica de esta persona que la usamos como ejemplo, ¿no? Para profundizar de lo que estamos hablando y compatibilizarla muy bien con un rol empresario, siempre y cuando ese rol tenga lineamientos específicos de cuál es la actividad que debe desarrollar esa persona en la empresa. Claro. Lo que se asocia generalmente, especialmente en las empresas familiares, es que la vida de la persona transcurre adentro, por y para la empresa. Eso es un error conceptual. Y de hecho, fíjate que estamos hablando, arrancamos el tema, estamos hablando de división de poderes, de quién administra, de quién toma las decisiones porque es el dueño, de quién gerencia. Vas a ver que cuando vamos profundizando vamos a ver que esa división de actividad es uno de los requisitos esenciales para que la empresa permanezca en el tiempo y se consolide en el tiempo como una empresa de verdadero valor para el mercado. Exacto. ¿Sí? Entonces, no es incompatible lo que le pasa a tu conocido. Se puede organizar, pero para eso necesito una estructura de orden como la que estamos hablando acá. Entonces, normas que regulen el proceso de las tomas de decisiones, el plan estratégico, el control de las operaciones y de la dirección, que no tiene por qué
tenerlo el familiar que heredó la empresa y tener la carga de llevar eso adelante cuando tu vocación es otra cosa, ¿no? Exactamente. Para eso hay técnicos que pueden hacer ese trabajo y se pueden contratar perfectamente para hacerlo y uno conservar. El tema es que muchas veces alrededor también hay roedores que no son técnicos. Pero gracias a Dios hay de todo, Sí. y uno, la capacidad que tiene generalmente, si tiene la visión empresaria, que tiene que tener, y si no la tiene, hay técnicos que te van a ayudar a tener esa capacidad de cómo elegir los talentos, cómo elegir las personas valiosas para que tu organización prospere y se consolide en el tiempo, y obviamente una buena estructura de administración con profesionales ideales para la actividad que se desarrolla en esa empresa, ¿no? Muy bien, clarísimo. Por lo tanto, decíamos, esto es aplicable a todos, ¿sí? Sí. Ahora bien, las normas de gobierno corporativo atienden la cabeza de la compañía, Alejandra. Si pudiéramos hacer una analogía de la empresa con el cuerpo humano, diría que el gobierno corporativo atiende los problemas de la cabeza y el resto del cuerpo de una empresa también necesita atención y normas que establezcan su correcto funcionamiento. Sí. Y acá aparece el concepto de gestión de proyectos. Bien. Que un poco es de lo que queremos hablar, ¿no? Sí. Sabemos que las empresas en la actualidad no se administran solamente con un empresario bien intencionado de sus empleados, como pasaba hace unos años atrás. No. También como consolidando el concepto de empresa familiar, que bueno, nos la tomamos con la empresa familiar como ejemplo para hablar de todo esto, ¿no? Hoy se requieren especialistas, por ejemplo, en el área de tecnología, por la amplia influencia que tiene la tecnología hoy en el mundo empresario. Venimos hablando nosotros de esto, ¿sí? Sí. Y sabemos la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo de los negocios actuales y del futuro. Abogados que sean muy capacitados que muchas veces exceden la función del abogado interno de una compañía. Sí. Asesores especializados sobre impuestos, además de los contadores tradicionales, especialistas en recursos humanos que puedan captar y retener los talentos, especialistas en operaciones, en métodos, en sistemas, etcétera. Hoy manejar una empresa no es tan sencillo porque los factores que implican la posibilidad de consolidar una empresa y lograr un cierto éxito en la prestación de servicios o venta de bienes requiere una interactuación de un montón de factores que no son tan fáciles de armonizar. Me parece muy interesante la metáfora con el cuerpo humano, porque ahora es una de las cuestiones también que cada uno, los médicos y cada profesional tiene su especialidad. Hasta, por ejemplo, para decir algo, en traumatología tenés quien se especializa en cadera, pierna, codos, manos. Cada uno tiene su especialidad. Y creo que vos lo que apuntás exactamente es a lo mismo, pero trasladándolo, en este caso, a una gestión de proyectos. Es como si tuviéramos un hospital con distintas especialidades y ramas dentro de, obviamente, de la atención de un mismo cuerpo humano. La Exacto. el cuerpo humano es uno, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta eso. Tiene que haber alguien, como vos dijiste, cabeza que pueda manejar todo lo restante, porque si no estamos dividiéndolo en partes. Claro, entonces la cabeza tiene sus reglas, el resto del cuerpo tiene sus reglas. Bien. Y ya sea que estas personas estén adentro de la empresa o fuera de la empresa, algo o alguien lo tiene que aglutinar. Bien. Para que sus tareas se combinen con eficiencia y los proyectos lleguen a un correcto destino y se puedan completar. ¿Y cómo se pueden administrar de la mejor manera estas herramientas para ponerlas en práctica? Yo he visto fracasar muchísimos proyectos por esto que estamos hablando, ¿no? Las empresas generan proyectos todo el tiempo. De hecho, podríamos decir que cada negocio requiere una proyección y un diseño específico dentro de una misma empresa.
Los beneficios que encontramos al estructurar el desarrollo empresarial bajo una disciplina de gestión de proyectos, como estamos mencionando, radican en el manejo eficiente de los recursos. Bien. Los recursos no son infinitos, son limitados. Bien. Los mejores desempeños en términos de calidad y presupuesto, especialmente en aumentar las chances de que el proyecto sea realidad, van a estar basados en una correcta administración de esos recursos puestos al servicio de la implementación de un proyecto o de un negocio, llámalo como quieras. Sí, sí. ¿No? De esta manera, lo que tenés que tratar de evitar, que muchas veces pasa, todo el tiempo pasa, ¿sí? Lo vemos a diario, cada uno de nuestro lugar lo ve y lo ve repetido, que es la necesidad de evitar duplicar esfuerzos, claro, tareas que son que no están correctamente asignadas, es verdad, y por tanto quedan ahí bullando en el tiempo y no se concretan. Esto requiere permitir que todos los integrantes de un proyecto entiendan las expectativas y todos los resultados que esperamos, porque ¿viste? Hay un enorme sentido de defraudación. Exacto. A veces, cuando llevas adelante un proyecto, porque se atrasa, el atraso en materia empresaria es igual a dinero. Claro. Entonces, no es un tema menor. Exacto. En definitiva, lo que se busca con esto y con generar una organización profesional en el manejo de estos proyectos es permitir llevar adelante un planeamiento que sea eficiente, controlar los costos, asignar mejor los recursos, manejar los riesgos del proyecto, otorgando a todos los integrantes las herramientas que van a necesitar para tomar las decisiones basadas en hechos y datos concretos, no en lo que a cada uno le parece que es. No, en lo concreto, en lo práctico. Exacto. Y hecho un lado en marcha, el punto de partida para aplicar estas herramientas es comenzar a entender los negocios como proyectos, con un principio y con una finalización, con responsables, con personas que cada una de ellas conozca las etapas del proyecto, sepa lo que tiene que hacer, sepa los tiempos que tiene para hacerlo, para su agenda, no es lo único que tenemos que hacer. Es verdad. En la vida empresarial hay un montón de actividades, están las que nos gustan, están las que no nos gustan, pero dentro de esas actividades no podemos dejarnos llevar por lo urgente, que eso nos haga perder de vista lo importante. Exactamente. Que lo hemos repetido más de una oportunidad. Para que un proyecto de estas características... Y a veces también, Diego, te absorbe tu propia vida y eso va en contra del proyecto y del negocio en sí. Sí, claro, sin duda. Y te digo más, es tan importante para eso el que dirige como el que se deja dirigir. Exacto. Porque además hay una relación de enorme confianza en que el que dirige y se deja dirigir. Exacto. Si vos sos un técnico y conocés bien tu trabajo y notás que la persona que te dirige no te convence o no convencen sus ideas o no están probadas, tenés cierto grado de confianza en lo que va a pasar. Por eso es muy importante la figura del gerenciador del proyecto, manager del proyecto, en la medida que sea un verdadero aglutinante y tenga la vocación. Bueno, todo lo que estás diciendo se da a cabo en un país también. Pero ¿qué duda tenés? Ninguna. Ninguna. Lo vemos a diario, pero ¿sabes qué pasa? Un país es una organización. Es una organización que podemos asemejar a la organización empresaria. ¿Por qué generar diferencias? Es lo mismo, eso a otro nivel. Quizás con una estructura diferente, pero es exactamente lo mismo. Y es lo mismo también la organización del país en relación a la organización empresaria, y no importa el tamaño de la empresa, vuelvo a repetir, exacto, decirlo, ¿no? Sí. Que crea que esto es esto no es para mí, porque yo tengo una empresa chica con 20 empleados. No, también es para vos. Sí. Y también es aplicable en otra dimensión y escala
a la organización familiar, ¿por qué no? Sí. Entonces, obviamente vos tenés una familia que no está correctamente dirigida por sus cabezas, y obviamente lo que va a pasar después Es verdad. es más o menos previsible. Textual. Entonces, lo importante es que al asumir el rol de manager de un proyecto en particular, te convertís en un facilitador. Es verdad. El proceso, que al mismo tiempo requiere toma de decisiones, obviamente, y no tiene que estar preparado para eso. Muchas veces el accionista cree que está preparado, el dueño cree que está preparado, ¿no? Especialmente en las empresas familiares, como hablábamos recién. Y probablemente no, pero es excelente. Sepa como nadie cómo funciona la autoparte de un automóvil que fabrica esa empresa, pero a lo mejor desconoce otros aspectos necesarios del negocio, y la importancia de eso es detectarlo para pedir, digamos, la ayuda profesional necesaria para que todo funcione bien en un conjunto. No hagamos las mejores piezas del mundo de un automóvil, pero después tengamos dificultades en el proceso de venta, en el proceso de marketing o en algún otro aspecto importante financiero de la empresa. ¡Ay, qué nivel, Diego! ¡Ay, bravo! Me encantó. Este es un audio que quiero reescuchar yo misma. ¡Qué nivel! Bueno, es muchísimo lo que podemos hablar de esto. Y vamos a continuarlo. Sí, por suerte hoy la gente, me gustaría dejar este mensaje. Esto no es de la estratosfera ni solamente puede ser aplicado en la NASA. No, se entendió claramente. Hoy hay herramientas que te permiten manejar la administración de un proyecto o de los proyectos de la compañía en simultáneo, que son gratis y se obtienen en Internet. Bien. Por lo tanto, digamos, querer es poder, y esto es un cambio cultural que se está produciendo. Quería un poco dejar ese mensaje en la Argentina, especialmente en el mundo empresario, de que las cosas y las intenciones de ordenamiento corporativo y de manejo profesional de los proyectos de la compañía no son para algunos, para pocos, pero para pagar grandes facturas. Hay estructura para todo tipo y la verdad es que están disponibles al alcance de la mano. Qué buen cierre de campaña, lo vamos a aplaudir en el día de la fecha al doctor Diego Gabriel Petito. Gracias, Diego, fantástico, me encantó. Gracias a ustedes. Besos inmensos. Bueno, yo cuando digo me encantó, porque me encantó. Ya sabe que después, ya sabe. Porque muchas veces uno saca al aire y después dice me gustó o no me gustó. Esta vez lo dije al aire, chicos. Me encantó. Cuando me encantó, me encantó. Porque es algo que lo podemos llevar todos a cabo. Y esto es lo más maravilloso. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en Derecho Financiero, Bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Aparte, muy claro. Titular de Estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario. Y hablando de economía, sin necesidad de hablar permanentemente del dólar, de los distintos tipos de dólar, porque lo que va a terminar constituyendo una economía va a tener que ver con esto, con la gestión de proyectos y la manera de poder administrarlos, que puede ser desde tu casa, desde un hogar, hasta lo más macro como es un país. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. El momento Asoprofi estuvo de la mano del doctor Diego Gabriel Petito. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.